el hijo de la patria, porque la anécdota dice que le preguntaron, no sé, en Twitter le preguntaron sí. Si él era el padre de la patria, y él dijo que se conformaría con ser un buen hijo de la patria. Bien, bien. Y bueno, entonces algunos le han puesto así. Preguntado el historiador Felipe Pigna por los principales dirigentes de la Revolución de Independencia, dijo que eran 5, como las delanteras antes del Mundial de Suecia: Moreno, Castelli, Belgrano, Monteagudo y San Martín. En las formaciones viejas de los años 40 y 50 siempre eran 5 delanteros. Sí, sí. Sí, sí. Eso cambió con el Mundial de Suecia. Claro, a partir de ahí 58. empezaron otros dibujos. Porque yo jugaba en un equipo de Chivilcoy, Colón, Sí. que el técnico leía, estudiaba, Sí, y ya para el 60 nosotros hacíamos el 4-2-4, que era la formación que había tenido Brasil en Suecia. claro. Bien, así que le ganábamos a un equipo villarino que individualmente tenía mejores jugadores que nosotros. Pero ustedes organizados se plantaban, ¿no? Éramos parejos, pero creo que le ganamos más veces nosotros a ellos, pero era por el técnico. Claro. Bien. El fuego de la revolución, Mariano Moreno, fue asesinado por el capitán de la fragata inglesa en que viajaba. Él le dio 10 veces más dosis del medicamento que era Necesario. que era veneno, Claro. en esa cantidad. Bueno, el orador de Mayo, Juan José Castelli, murió durante el juicio que le hacía el primer triunvirato por ser revolucionario. El ideólogo de la unidad sudamericana y discípulo del diablo, Bernardo Monteagudo, que está borrado de la historia porque era mulato, entonces lo borraron. No daba. No está en la historia, no, pero es uno de los principales. El que reorganizó el partido morenista, porque Monteagudo estuvo en la sublevación del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Ah, en Bolivia, lo que ahora es Bolivia. Sí, en el Alto Perú. Alto Perú en aquel momento. Y lo metieron, estaba preso en 1810, así que cuando llegó en 1811 reorganizó el partido morenista y fue secretario de San Martín. O sea que secretario de San Martín de ahí hasta Perú. El estratega de la independencia, José de San Martín, como los ya mencionados, perseguido por Rivadavia, el de la calle Rivadavia. Entonces San Martín debió exiliarse por la persecución de Rivadavia, como también lo fue el hijo de la patria, Manuel Belgrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, estudió en el Colegio de San Carlos y en las universidades de Valladolid y Salamanca. De En su España, claro. En España. En España. Sí, di por hecho que... Sí, se supone que sobreentendemos eso, pero nunca está de más, me parece. No, está bien, aclarar. en España. De su estancia en Europa refiere que en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciesen la variación de ideas. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad. Llaman la atención propiedad, claro, porque en la época feudal solamente eran propietarios los nobles, entonces la propiedad es una reivindicación burguesa. Sí, obvio. Y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. A principios de 1794 regresaba a una pujante Buenos Aires un joven Belgrano con el título de abogado, el nombramiento de primer secretario del consulado, institución dedicada a las actividades económicas, y con la autorización del Papa para leer libros prohibidos, por lo que pudo hacerlo con Rousseau, Voltaire, Montesquieu, perdonen los franceses mi pronunciación, Adam Smith y François Quesnay. No sé cómo. Bueno, pero eran las ideas de avanzada. Sí, de en ese aquellos momento tiempos. eran... Sí, eran las ideas más progresistas, digamos.
4 franceses y un inglés. Por lo que Manuel del Corazón, porque era más largo el nombre, pero creo que era Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, ¿puede ser? Sí, ¿Algo así? Sí, exactamente. Ahí va. Por lo que Manuel del Corazón tenía amplios conocimientos de economía política, hablaba varios idiomas, habiendo obtenido el segundo mejor promedio de la Universidad de Salamanca en 675 años. Impresionante. Se lo reconocerá como precursor del periodismo, impulsor de la educación pública y popular, de la industria, del bienestar del pueblo pobre, como el creador de la bandera, pero se ha diluido su papel como revolucionario. Me acuerdo ¿Por qué será, no? En la Claro. escuela, ay, Belgrano era bueno, decía una profesora de historia. Sí, le digo, pero él ponía la segunda fila cuando avanzaba y a los que retrocedían lo fusilaban. Y sí. Era un método que se usaba en la época. Pero eso durante mucho tiempo funcionó, Sí. ¿no? Digo, no solo Belgrano acá, era un ni general, no podía no hacerlo. Claro. Bueno, ya estamos acá. Se le diluyó su papel como revolucionario. Durante las invasiones inglesas fue nombrado sargento mayor y comenzó a estudiar táctica militar. 2 años después, junto a otros patriotas, se opuso al alzamiento de Martín de Álzaga. Tuvo activa y decisiva actuación en la Revolución y en la Semana de Mayo, por lo que fue elegido por el Cabildo vocal de la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No era Argentina todavía, ¿no? No. Porque hay algunos autores Faltaba. que ponen Argentina. No era Argentina, eran las Provincias Unidas. Se sabe que colaboró con Mariano Moreno en la redacción del programa de la Revolución conocido como Plan de Operaciones, que fue escamoteado de la historia argentina por los liberales. Recién hace unas 2 décadas que se acepta, pero antes ya no, que no. Sí, o que era apócrifo. Que era apócrifo, claro, un entonces, montón de cosas hubo. Era revolucionario, por eso lo ocultaron. Nombrado general en jefe de la expedición a la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay, en camino a esta decretaba la libertad de los indios y redactaba el primer ensayo constitucional del Río de la Plata, que integra las bases de Juan Bautista Alberdi. Cuando base y punto de, bueno, una de las bases vino de ahí. Es la redacción esta de Belgrano. Pero al llegar fue derrotado. Al llegar al Paraguay fue derrotado. Paraguay arrancó otro rumbo aparte de Buenos Aires. En 1812, sobre las barrancas del Paraná, creó las baterías Libertad, creo que fue el 18, y el 27 de febrero la Independencia, en cuyo acto hizo jurar la bandera con los colores de la escalapela, con una fórmula de total actualidad. Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. El primer triunvirato, por iniciativa de su secretario Bernardino Rivadavia, ordenó ocultarla y disimularla, a lo que Belgrano, indignado, responde, más largo, pero yo puse una parte, estaba recaliente Belgrano: la desharé y si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria. Ahí nomás al toque es designado jefe del Ejército del Norte, y al ser derrocado el triunvirato, porque digamos la verdad, el primer triunvirato, que era bastante derechoso y muy moderado, fue derrocado por las logias Lautaro creada por San Martín. San Martín vino acá para pelear contra los españoles, claro. Y esto no querían, Rivadavia y lo suyo. Entonces le dieron el golpe las logias Lautaro creada por San Martín y la Sociedad Patriótica liderada por Monteagudo.
Entonces, como va para el norte, la hace jurar en octubre a orillas del río Pasaje, que desde ese día se llama también río Juramento en Salta. Eso no lo sabía. Mira. Yo lo he leído estos son todos datos de Felipe Pigna. Ah, mira. Bueno. Yo no sé, la otra vez, no sé quién me dijo que no le gustaba. ¿Qué sé yo? Cuando viene para actualidad, sí, ahí con el peronismo tengo diferencia. Pero sé que siempre nosotros hemos caracterizado al gobierno de Perón como bonapartista. Leyendo el libro de Felipe Pigna, donde te explica por qué Perón no era fascista, no me convenció porque yo tenía una posición, pero te da elementos para decir era un facho. Perón era facho, su gobierno no fue fascista, pues son dos cosas distintas. Y ahí es para entrar, sí, en porque terreno espinoso, pero que, bueno, son debates que en algún momento se tienen que dar. Pero era otro país, por eso no pudo ser fascista. Bueno, pero hay que charlarlo. Sí, pero aparte, incluso, yo hasta diría de distinguir la idea, por un lado, de los regímenes fascistas, que tiene una historia, pero por otro lado, la idea de un modelo corporativo, que si bien se la apropia inicialmente, si querés, el fascismo italiano particularmente, pero igual, esa noción daba vueltas en la época, digamos, porque era un momento transicional de ideas, ¿no? Digamos, después de la Revolución Rusa, tenés discusiones donde el liberalismo, por un lado, queda en crisis, y empieza esa discusión en torno al rol del Estado. Lado, porque Argentina no tenía una burguesía industrial revolucionaria. No, claramente. Tuvo que inventar una clase obrera ahí híbrida, pero bueno. Es para otro debate, por eso lo dejamos ahí, pero digamos, da para la discusión el tema. Educación e igualdad de géneros, en Belgrano, ¿no? Sí, sí. Un adelantado el tipo. Como posteriormente Sarmiento, Belgrano consideraba que una radical reforma de la educación colonial era la primera tarea que debía emprender un gobierno para construir un país justo y progresista. Criticaba una educación autoritaria a la que, y esto textual, en la que los niños miraban con fastidio. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno de la casa paterna. Si pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña, haciéndole concebir absurdos que convivirán con él hasta la vejez. Además, fue partidario de la igualdad para hombres y mujeres. Denunciaba que, y esto dice Belgrano, el sexo femenino, sexo desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades que de ellas se originan, expuestos a la prostitución de donde resultan tantos males. Bueno, y sigue. Mirá. En 1798 redactó el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria, en el que decía: pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas, y muy particularmente en la campaña. Obliguen a los jueces y a los padres a que manden sus hijos a la escuela. La industria, la agricultura y el comercio. Sus informes al consulado son testimonios que propugnaba fomentar la industria y modificar el modo de producción vigente. Desconfiaba, como Adam Smith, de la riqueza fácil que proporcionaba la ganadería, por lo que su objetivo era fomentar la agricultura y la industria. Bien. Después de describir las dificultades que se le presentaban a los labradores, concluye que todos esos males son causas de la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores. Ese es el gran mal de donde provienen todas sus infelicidades y miserias, y de que sea la clase más desdichada en estas provincias, debiendo ser la primera y más principal
que formase la riqueza real del Estado. Que los que trabajaban tenían que ser la clase principal, eso es lo que dice. También proponía proteger las artesanías e industrias locales, subvencionándolas mediante un fondo con destino al labrador y al tiempo de la siembra. Pasa que está escrito en el lenguaje de la época. Claro, un fondo con destino al labrador ya al tiempo de la siembra como al de la recolección de frutos. Porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas llevan tras sí necesariamente la ruina de la nación. Una idea de total actualidad como la denuncia contra los monopolios que hace Belgrano, en su época los monopolios internos, hoy tendremos que agregar los monopolios internacionales, y decía, los grandes monopolios, dice Manuel, que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada le importa el que la clase productiva de la sociedad viva en la miseria que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza. También se acordaba de Milei cuando era vidente. Mira, Manuel anticipó. Sí, también se acordaba de Milei cuando analizaba la moneda. La moneda por sí misma no es riqueza, pero es una prenda intermedia y una verdadera letra de cambio al portador que debe pagarse en cambio de los frutos de la agricultura y de las obras de la industria. Lo anterior y lo que sigue lo escribió 230 años antes de que el gobierno apostara todo a las finanzas y a la moneda. Dice Belgrano, si estos frutos o estas obras faltan o no alcanzan, habrá pobreza con mucho dinero. Y si son abundantes los frutos, habrá riqueza con poco dinero. Así pues, una nación es pobre con una cantidad inmensa de metales. Entre tanto, otra nación florece sin otros recursos de prosperidad que su agricultura, y yo agregué acá, y su industria. Y no obstante, no hace mucho tiempo se creía que las minas enriquecían a los estados que las poseían. Belgrano nos dice en 1800 que una economía basada en el extractivismo conduce a la pobreza y en nuestro país la clase capitalista insiste desde hace 50 años y varias crisis con una fórmula que era antigua y empobrecedora hace ya 2 siglos y cuarto. Y no se cansan, ¿no? Estamos atrás a Milei, ¿eh? Milei, vos que decís que sos moderno, 225 años de atraso, como mínimo. Porque esto en Argentina, en el Río de la Plata. Sí, sí. En Europa viene de antes. Atrasás 2 siglos y medio, Milei. Bueno, en realidad Milei no atrasa, es un peón del capital de los que financiero. sí están haciendo eso. Y que se la están juntando en pala, ¿no? La política industrialista y proteccionista de Belgrano se expresó como programa en la memoria al consulado de 1802. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, o sea que no se manufacturan afuera. Claro. Y todo su empeño en conseguir esto que se las industrialice acá, no solo darles nueva forma, sino aún atraer a las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderla. No solo no exportar la materia prima, sino traer materia prima de afuera y procesarlas aquí. Procesarla acá. Eso decía Belgrano. 1802. Pero como el virrey ayer se opuso a sus ideas, tanto como Milei hoy,
Belgrano se propuso sembrar, y dice textual, echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos. Obviamente, en 1800, ser revolucionario era ser partidario del capitalismo antifeudal, del capitalismo productivo en base al desarrollo del mercado interno y no del capitalismo rentístico con destino al mercado mundial, como se ha profundizado desde la dictadura hasta la actualidad. Al parecer, Manuel del Corazón de Jesús deberá esperar que argentinos y argentinas como él barran de esta factoría exportadora las mentes coloniales, rentísticas y a los parásitos que gobiernan este país pletórico de riquezas con que festejan al capital financiero. Y aparte de eso, ¿no? ¿Cuál es la imagen que siempre tenemos de Belgrano en el colegio y demás? Creó la bandera, básicamente. Y después, bueno, peleó un par de batallas y no le fue bien. Básicamente es eso. Nunca te presentan al Belgrano que escribía, ¿no? El Belgrano periodista, político. Digo, eso no existe. Cuando le preguntaron a San Martín por Belgrano, dijo, no es un Napoleón, no es, bueno, nombró otro que no me acuerdo, sería muy famoso en aquella época, nombró otro militar europeo, pero es lo mejor que tenemos, dijo. Y algo sabía San Martín, ¿no? Sí. Se manejaba el tema. Sí, va bien. Bueno, yo pensaba hablar un poquito de esto, de otra cosa, pero bueno, vamos a poner el título. No, yo quería leer acá sobre el ataque de Estados Unidos a Irán. Esto sucedió este después de mucho tiempo de amenazas, sí, ¿no? Acusaciones, supuestas negociaciones que paraban, que se frenaban, que arrancaban, que se frenaban, y finalmente pasó. Porque alguien dijo que la primer víctima en una guerra es la verdad. Y algo de eso hay, ¿no? Entonces, miren el mismo hecho. Estados Unidos ataca una base donde se enriquecía uranio en Irán. Entonces, Trump, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Hemos completado nuestro exitoso ataque contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordow. Esta sí. es una subterránea, donde se supone que era más avanzado todo el equipamiento y los científicos y incluso el establecimiento mismo, ¿no? La estructura que tiene es muy imbatible. Natanz es la otra, Isfahan. Todos los aviones se encuentran eran 2, o 3. 3 creo. Sí, uno para cada lado. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal, Fordow. Todos los aviones regresan sanos y salvos a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. Ahora es la hora de la paz. Tiras bombas y ahora es momento de paz. Bien. Extraordinario, ¿eh? Es un crack. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, ¿qué dice de esto mismo Dmitry Medvedev, que fue presidente, primer ministro? Bueno, ahora tiene un cargo muy alto también. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando que es como por así decirlo, el alter ego de Vladimir Putin, porque hay un acuerdo ahí político y funcionan así. Putin es como el que dice, entre comillas, lo políticamente correcto, y lo que por ahí no es tan así, lo suele decir Medvedev, ¿no? Y si no, lo dice Sájarova. Sí, porque acá a Putin lo presentan como si fuera un tirano. El moderado. Putin es precisamente el moderado. Medvedev no. Cuando habla Medvedev está diciendo todo lo que no puede decir o no da que diga Putin. Bien. ¿Qué dijo de lo mismo? Se pregunta, ¿qué lograron los estadounidenses con su ataque nocturno sobre 3 puntos en Irán? La infraestructura crítica del ciclo nuclear
parece haber sufrido poco o ningún daño. El enriquecimiento de materiales nucleares, y ahora podemos decirlo directamente, y la futura producción de armas nucleares continuará. Pavada de anuncio lo que está diciendo acá, ¿eh? Y lo está diciendo él, ¿eh? Y la futura producción de armas nucleares continuará. Dice Medvedev, que acá Javi acaba de explicar quién es. Varios países están dispuestos a suministrar directamente sus armas nucleares a Irán. Israel está bajo ataque. Las explosiones atronan. La gente está en pánico. Estados Unidos se ve arrastrado a un nuevo conflicto con la perspectiva de una operación terrestre. Irán va a mandar tropas a Israel. El régimen político de Irán se ha preservado, es muy probable que se haya fortalecido. El pueblo se está consolidando en torno al liderazgo espiritual, incluso aquellos que no simpatizaban con él. Trump, que llegó como un presidente pacificador, inició una nueva guerra para Estados Unidos. 9. La mayoría absoluta de los países del mundo están en contra de las acciones de Israel y Estados Unidos. Salvo ellos dos, ¿no? Claro, como siempre, las Naciones Unidas pierden por paliza. Por eso tienen Consejo de Seguridad, con poder de veto. Exacto. Y último, con tanto éxito, Trump jamás verá el Premio Nobel de la Paz. Se burla encima. Y a pesar de la venalidad de esta nominación, un buen comienzo. Felicidades, señor presidente.